Hola a todos, mi nombre es Germán Escalante y soy coordinador y profesor de los cursos de Informática y Comunicaciones, y en esta ocasión vamos a ver los componentes de una placa base. Para empezar veremos la descripción previa de la misma, pasaremos a ver todos sus componentes y la definición de los mismos, y finalmente veremos a modo real los componentes de la placa base. En primer lugar, definir la placa base como el dispositivo utilizado para conectar todos los componentes esenciales del ordenador, incluyendo la CPU, la memoria, los puertos de entrada y salida y el teclado y el ratón. Un aspecto muy importante de las placas bases es su factor de forma, que no es más que la especificación del tamaño de la placa y de la disposición de todos sus conectores en la misma. Como ejemplo veremos factores de forma ya obsoletos, como son Baby AT, AT normal o LPX, y los factores de forma más actuales, como pueden ser, por ejemplo, ATX, WTX para servidores y BTX. Vemos aquí que tenemos varios más, pero los más importantes, ATX, WTX y BTX. Bien, el primer componente que vamos a definir es el zócalo o socket, que es el encargado de almacenar en su interior al procesador. ¿Vale? Como veis aquí, podemos tener varias formas de procesador. ¿Vale? Esto lo veremos ahora a modo real. Por otro lado, el chipset es un conjunto de circuitos integrados que es encargado de conectar el microprocesador con la memoria, las tarjetas adaptadoras y los demás dispositivos del ordenador. El chipset, como veis aquí, está formado por dos partes, ¿vale? El puente norte y el puente sur. Bien, el puente norte está situado en la parte superior y es un enlace entre procesador, memoria, y controla el acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico o antiguo AGP y las comunicaciones con el puente sur. Por otro lado, el puente sur comunica al procesador con el resto de periféricos. Más componentes, la memoria caché. La memoria caché es una memoria temporal que permite acceso rápido a los datos más utilizados. Con esto ayudamos al procesador en la descarga de datos que él tiene que mover. Por otro lado, pila o batería, muy importante. Es la encargada de alimentar la memoria ROM cuando el ordenador se apaga. La memoria ROM contiene información para arrancar el equipo, el sistema operativo y demás, y necesita que cuando esté apagada, pues tengamos una alimentación. ¿Vale? Esta alimentación sería mediante la pila o batería. ¿Vale? Como os he dicho antes, aquí tendríamos la definición de la BIOS o la ROM flash. ¿Vale? La memoria ROM es un sistema básico de entrada y salida, el cual es un software muy básico e instalado en una memoria tipo CMOS, que localiza y carga el sistema operativo en la RAM. ¿Vale? Muy importante que esta memoria no se borre, para ello necesitamos la pila. Más componentes, zócalo de la memoria, ¿vale? Memoria RAM. ¿Vale? Vemos que tenemos aquí varios zócalos, ¿vale? En ellos podemos insertar la memoria RAM. ¿Vale? Interface IDATA o SATA, ¿vale? No son más que los puertos que se encargan de comunicar los sistemas de almacenamiento con nuestro equipo. ¿Vale? Los bus de datos, ¿vale? Veis que tenemos varios tipos que luego veremos en real, ¿vale? Como os comentaba aquí, el IDE o el SATA, ¿vale? Y este sería, aquí tenéis el cablecito IDE o el cablecito SATA para conectar los dispositivos de almacenamiento. Ranuras de expansión de los buses de entrada y salida. Pues bueno, aquí veis que tenemos varios tipos de buses, ¿vale? Por ejemplo, para portátiles, PC Card, ¿vale? Firewire, bus serial, PCI AGP, PCI Express, ¿vale? Este sustituye aquí, ¿vale? Entonces, los buses de entrada y salida y sus ranuras de expansión, pues simplemente permiten a la CPU comunicarse con los dispositivos periféricos, ¿vale? Justo aquí debajo os he puesto un poquito la explicación, bueno, una imagen significativa de varios de ellos. Por ejemplo, este sería el PC MECIA, ¿vale? Aquí tenemos Firewire, USB, PCI Express, ¿vale? Estos serían sus imágenes
significativas para que sepáis diferenciar. Más conectores, bueno, aquí tenemos los conectores, digamos, de la parte externa, ¿vale?, que permiten conectar diferentes dispositivos, por ejemplo, ratón y teclado, una impresora, esto es un puerto LPT, una impresora, por ejemplo, antiguas impresoras que funcionaban por este sistema, audio, ¿vale?, tarjetas, cables de red, conexiones USB, ¿vale?, todo esto está, Firewire, ¿vale?, todo esto está en la parte externa, ¿vale? Otro conector muy importante, ¿vale?, este lo marcamos como muy importante, es el conector del panel frontal, que se encarga, pues claro, de conectar las luces de actividad, o el botón de reset, por ejemplo, o el botón de encendido. Si yo no conecto mi placa base mediante este panel a lo que sería la caja del ordenador, no habría manera ni de encender el equipo, ni de resetearlo, etcétera, ¿vale? Más cositas, conexiones de alimentación, muy importante. Si yo no alimento mi placa base, o mis discos duros y demás, no me va a funcionar el equipo, ¿vale? Entonces, aquí veis un poquito el ejemplo de la conexión de la placa base. Teníamos varias formas, ¿vale? Debido a los factores de forma que os comentaba antes, pues bueno, ha ido evolucionando. El más actual, entre comillas, es el ATX, ¿vale? Como podéis ver, su diferencia es en cuanto a los contactos, ¿vale? Antiguamente teníamos 20 contactos o pines, denominados pines, y ahora tenemos 24 más un conector auxiliar de 4 pines más, ¿vale? Y su nombre es P4, ¿vale? 24, ¿vale? Aparecer el 24. Más cositas, bueno, pues esto ya son conexiones más pequeñitas, pero que no debéis de olvidar. Conexiones para ventiladores. Es muy importante conectar nuestros ventiladores a la placa para que queden alimentados. De lo contrario, nos podríamos cargar el procesador. Imaginaros, yo pongo mi procesador, coloco mi ventilador y no lo alimento. Ese ventilador no va a funcionar, con lo cual puedes quemar el procesador, la placa, y es un desastre. Muy importante. Los jumpers, pues bueno, aquí vemos, son unas patillas metálicas que salen de manera perpendicular, ¿vale?, de la placa base. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues por ejemplo podemos resetear la BIOS, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo haríamos esto, en modo real. Los interruptores, bueno, esto hoy en día no se ve tanto, pero bueno, que sepáis que existen interruptores dentro de nuestra placa base, que lo que hacen es cambiar la configuración de la misma en cuanto, pues por ejemplo, al modo de funcionamiento de un dispositivo o a la velocidad, ¿vale? Seguro que conocéis el overclocking, ¿vale? Overclocking es acelerar la velocidad del procesador para que vaya más rápido. Pues esto en ocasiones se podría hacer o se puede hacer con estos interruptores. Vale, justo aquí tenemos sensores. Bueno, pues aquí tenemos que puede ser de temperatura, de tensión, de velocidad, etcétera. Los sensores son como unas luces, ¿vale?, como veis aquí, ¿vale?, que nos indican, pues uno de ellos es el de actividad, ¿vale?, nos indican diferentes factores, ¿vale? A continuación lo que vamos a hacer es todo lo que os he explicado, o lo más importante de lo que os he explicado, os lo voy a mostrar en dos placas bases de diferente época, una un poquito más antigua y una un poquito más nueva, ¿vale? Entonces vamos a ello. Bien, como hemos comentado anteriormente, vamos a ver un par de placas, una más nueva, por así decirlo, esta azul, y una bastante más antigua, la roja, pero previamente quiero que os quede bien claro que habéis de controlar el manual de la placa base, de vuestra placa base. ¿Por qué? Porque en él veréis las características de la misma. Por ejemplo, las características en cuanto a qué componentes tengo en mi placa base. Por ejemplo, cuántas ranuras, cuántos módulos de memoria RAM puedo insertar en mi placa base. ¿Qué slots PCI tengo? ¿Vale? O PCI Express, etcétera. ¿Vale? Otra de las características que podéis ver en el manual de la placa base, por ejemplo, es qué cantidad de memoria RAM puedo alojar en mi placa. Por ejemplo, en este caso, 4 módulos o 4 bancos de memoria que soportan una cantidad de 4 gigas, por ejemplo, ¿vale? Este sería un ejemplo para que tengáis claro que habéis de controlar absolutamente vuestro manual de la placa base, porque en él están alojadas todas las características de la misma, ¿vale? Vamos ahora a ver las dos placas bases que os comentaba anteriormente,
¿vale? Y sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la placa base antigua, en la roja, teníamos únicamente dos dispositivos, podíamos alojar dos dispositivos de almacenamiento SATA. Por otro lado, teníamos los IDE, ¿vale? Que esto ya queda un poquito en desuso, ¿vale? ¿Cuál es su evolución? Para que veáis, en la placa nueva, en la placa azul, tenemos, ya pasamos a tener más dispositivos de SATA, ¿vale? De conexión serial para discos duros. En este caso tenemos 4. ¿Vale? ¿Cuál es una evolución lógica en este sentido? Pues que desaparezcan directamente las ranuras para alojar los discos duros IDE. Bien, más diferencias. En cuanto a, por ejemplo, las ranuras de expansión, ¿vale? O dispositivos de entrada y salida. En este caso vemos que disponemos de las ranuras PCI, por ejemplo, para conectar sonido, conectar tarjetas de red, etcétera, y disponemos de una ranura AGP, que es el puerto de gráficos. Este puerto de gráficos, en la nueva placa, o en la placa más actual, lo seguimos manteniendo, pero a su vez hemos implementado los PCI Express, en este caso tenemos 3. Ya os adelanto que en placas de último modelo, de última generación, desaparecen las PCI normales y desaparecen las AGP, para tener todo PCI Express, ¿vale? Y luego ya dentro de las PCI Express tenemos diferentes tamaños para alojar diferentes dispositivos. Bien, más diferencias. Pasemos ahora a los procesadores, o al zócalo de los procesadores. En placas antiguas teníamos el CIF, o Zero Import Section. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que hacer fuerza en el procesador para insertarlo en mi placa base, pero este procesador dispone de pines, los cuales se pueden dañar. Si dañamos los pines, quedaría inutilizable el procesador. En las nuevas placas, tenemos el tipo de zócalo llamado LGA, que dispone el mismo de unos pequeños pines pasados a denominarse contactos. A su vez, el procesador también dispone de contactos similares a lo que veis aquí, por lo cual es imposible o casi imposible que se estropee, ¿no? Que se deteriore. Bien, más diferencias. Vamos a ver ahora la alimentación, ¿vale? En placas antiguas teníamos el conector ATX 20 pines, ¿vale? Que es el que tenemos aquí, ayudado del conector pequeñito de 4. Bien, en placas más actuales, como la que teníamos aquí, la azul, vemos que pasamos a 24 pines en el conector de fuente de alimentación general y seguimos manteniendo los 4 pines auxiliares, ¿vale? Hemos aumentado el tamaño, ¿vale? Más características, cosas similares, no todo va a ser diferente, cosas similares, pues por ejemplo las pilas, ¿no? Las pilas de los la CMOS, ¿no? De la BIOS, la tenemos aquí, en este caso es la placa antigua, similar al de la placa nueva, y recordar los jumper para borrar, digamos, la configuración que hayamos cambiado a partir de la compra del producto. Si yo cambio la configuración del jumper, la posición del jumper, lo que estoy haciendo es resetear la BIOS, o lo que es lo mismo, restablecer sus valores de fábrica. Vemos aquí en la placa nueva, que es similar, ¿vale? Tenemos la pila y muy cerca tenemos el jumper, ¿vale? Otro aspecto muy importante de nuestras placas bases, recordar, eran los chipset, ¿vale? Teníamos el puente norte y el puente sur. En este caso, el puente norte lo tenemos aquí, la placa nueva, veis que viene con un disipador, ¿vale? El puente sur, tenemos un poquito más abajo, ¿vale? Recordar, lo tenemos también con un disipador. Vamos a ver la diferencia entre este puente sur en cuanto a la placa antigua. Directamente vemos aquí en la placa antigua que no tenemos disipador. ¿Por qué? Pues por la potencia del mismo, simplemente, no necesitamos disipar calor. Veis que el puente sur está localizado cerca de las tarjetas de expansión, o de las ranuras de expansión, y el puente norte lo tenemos cerca del procesador, ¿vale? Más dispositivos, más posibles conexiones, los módulos de memoria, ¿vale? Veis aquí en la placa antigua únicamente tenemos
dos módulos de memoria que podemos, para que veáis, voy a quitar la tarjeta para que lo veáis mejor, ¿vale? Tenemos dos módulos de memoria con su tipo de memoria correspondiente, y en las placas, la placa nueva ya tenemos 4 posibilidades de conexión de memoria RAM, con lo cual tenemos seguro mayor capacidad de memoria RAM. Bien, más cositas, por ejemplo, algo muy importante, como os he comentado en la presentación, es la conexión frontal, ¿no? El front panel, ¿vale? Que está destinado a conectar, pues lo que os comentaba antes, el botón de encendido, el reset, el botón de actividad de disco duro, etcétera. En la placa antigua lo tenemos de igual modo, esto lo cambia, ¿vale? Lo tenemos aquí, solo que se llama JFP1, en el nuevo lo han llamado frontal panel, aquí JFP, ¿vale? Pero es similar. También disponemos de otro tipo de conexiones, pues como son, por ejemplo, pues los USB frontales, ¿vale? Las conexiones de alimentación de, en este caso, ventiladores. Es muy importante recordar que conectemos nuestros ventiladores a la alimentación, porque si no, no van a disipar calor y nuestro sistema se puede romper, se puede calentar se puede calentar el procesador y se puede calentar la placa base, con lo cual quedaría inutilizable. Bien, ya hemos visto físicamente los componentes más importantes de la placa base. Bien, espero haberos ayudado a comprender los componentes físicos de la placa base. No obstante, ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo. Un saludo.